Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de unos temas que tenés que tener presentes cuando contratás un seguro para un auto 0 kilómetro. Cuáles son las compañías que ofrecen las cláusulas de reposición a nuevo más convenientes y cuáles cubren contra inundaciones. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la visita del economista Ricardo López Murphy. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También hoy se encuentra con nosotros Yamila Escala. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, gracias por estar aquí. En un rato se va a incorporar también Augusto Posleman para hacer el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, pero comenzamos con la información que tenemos para hoy. Vamos a comenzar hablando de la economía. El Banco Central viene comprando 100 millones de dólares por día en los últimos días y de esa manera ha logrado que la cotización de la moneda norteamericana se ubique en su nivel más alto en casi 2 meses, en torno a los 15 pesos con 90. Santi, la entidad está intentando emparchar los problemas surgidos del enorme déficit fiscal que existe, como por ejemplo el atraso cambiario, provocado por la abundante oferta de dólares que el gobierno está volcando al mercado local, conseguidos, obtenidos en los mercados de deuda internacionales, para financiar justamente este enorme déficit fiscal. Sí, Ale, realmente aquí no hay mucha ciencia, El déficit fiscal se financia con emisión monetaria, como se venía haciendo hasta este gobierno, o con deuda externa, que es lo que están haciendo justamente el gobierno de Macri en los últimos años. Y, por supuesto, esto, sumado al ingreso de dólares por el blanqueo de capitales, están generando una abundancia de dólares que están tirando hacia abajo el tipo de cambio. Parecería que no tiene piso, y el Banco Central y también los bancos públicos, es otro dato importante, están tratando de intervenir justamente para que el tipo de cambio no baje, para que suba, porque si de lo contrario afectaría la competitividad, especialmente en algunas provincias. 15,92 se comenzó a vender hoy el tipo de cambio, decía, sale el valor más alto en los últimos meses, ya son 800 millones de dólares lo que ha comprado el Banco Central en las últimas 8 ruedas. Y te cuento una declaración de hace algunos minutos nomás del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Dice, cambiar una meta de inflación es no tener una meta de inflación. ¿Qué está diciendo? Que él sigue apostando a este 17%, que para muchos economistas es algo realmente inalcanzable con la inflación que hemos tenido en el comienzo de este año, pero él sigue apostando a eso. Y para lograr eso, Ale, va a tener que tener un dólar más o menos quieto, porque cualquier devaluación brusca rápidamente, sabemos cómo es la economía argentina, impactaría sobre los precios. Bueno, eso lo hemos dicho y eso obviamente contribuye a lo que sucede actualmente, que como todos esperamos un dólar quieto, entonces nos vemos muy atraídos por las elevadas tasas de interés que se ofrecen en el mercado local en pesos. De todas formas, bueno, hay que destacar que el gobierno, con argumentos bastante válidos, ha decidido resolver el problema del déficit fiscal en forma gradual, y mientras tanto, el Banco Central, con las herramientas que tiene a mano, intenta morigerar este problema del atraso cambiario que se va generando. Solo el tiempo va a decir si esta es una estrategia apropiada, Sí, Ale, y un tiempo realmente que es vital. Tenemos el calendario del año y también el calendario electoral. Ya los economistas también abren las apuestas acerca de si va a haber o no devaluación después de las elecciones. Hay muchos pesos dando vuelta, hay una gran cantidad de títulos públicos que también emitió el Banco Central. Y la pregunta es, ¿qué pasa si esas carteras en pesos, que hoy en día también están siendo atraídas por una LEBAC, una tasa de interés bastante atractiva justamente, el 25%, qué pasa si comienzan a dolarizarse, si comienza a haber una mayor demanda de dólares después de las elecciones? Recordemos que la meta del 17% es hasta fin de 2007. Así que va a haber 2 o 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, el cierre del año, que por ahí hay mayores presiones sobre el dólar y también sobre los precios.
Es claro que el Banco Central ahí va a tener incentivos y motivaciones para intentar contener, ¿no?, esas presiones alcistas que puede llegar a haber. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a pasar al mercado de seguros y vamos a brindar información para todos aquellos que contratan un seguro para un automóvil 0 kilómetro. Dos temas que tenés que tener presentes cuando haces esto: cuáles son las compañías que ofrecen las cláusulas de reposición a nuevo más convenientes y también cuáles cubren contra inundaciones. Así es, entonces, dentro de lo que es una póliza contra todo riesgo y también la de terceros completo, una u otra que uno esté averiguando para contratar, es que puede considerar algunas cuestiones que, según la preferencia personal, pueden desde ya ser más convenientes y terminar de inclinar la decisión más allá del precio. Una de ellas es la cláusula de reposición a nuevo. Estamos hablando de la posibilidad de recibir de nuevo y nuevo el vehículo en un plazo determinado, ¿sí?, medido por meses, si uno tiene, por ejemplo, una destrucción total. Y ahí entonces, ¿qué vamos a ver? Y para el caso de este Gol de unos 250.000 pesos en el mercado, 1.65 puertas con aire y dirección, es que consultamos. Tenemos este plazo en la caja meridional QBE Zurich de 2 años, 24 meses. 18 para el caso de la segunda y ya de 1 año, ¿sí?, Allianz, Mapfre, San Cristóbal, Sancorsura, 12 meses. En ese tiempo, 24, 18 o 12 meses, es que uno, si contrata a estas compañías, va a disponer de la cláusula de reposición a nuevo en caso de tener un problema de estas características, de tener que recibir de nuevo ese auto como si lo hubiera sacado recién de la concesionaria. El valor, ¿sí? Ahora, si pasamos a otra posibilidad, que son las inundaciones, que esto es importantísimo, tanto en las viviendas como en los autos, consultamos a las mismas compañías que les acabamos de presentar para saber si contaban con este tipo de póliza que no es muy frecuente y que sí la ofrecen Allianz, La Caja, La Segunda, Meridional, QBE, Sancorsura y Zurich. Atención, por ejemplo, porque Sura lo ofrece solo en el caso de todo riesgo y no terceros completo. Desde ya, estas son algunas orientaciones a la hora de, como siempre, consultar a más de una compañía. Muy bien, perfecto. Información entonces muy útil. Si tenés que contratar un seguro para tu automóvil 0 kilómetro, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos de regreso y como te adelanté en el bloque anterior, está con nosotros Augusto Posleman para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué tal, Alejandro? Ya un poco demorado, pero mejor tarde pero seguro, ¿no? Correcto, ahí estamos. Muy bien, vamos a comentar con Augusto una noticia de la semana. Ayer se realizó una nueva licitación de Levax. Recordemos que se están realizando estas licitaciones en forma mensual con un incremento importante en las tasas que están pagando estos instrumentos en relación a la última licitación, ¿no, Augusto? Ya sí, del 24,25% anual que estaban en la última licitación, ayer el Banco Central licitó a 25,5%. Esas son las más cortas, ¿no? Las de 35 días. 5 días, sí, que en promedio son la mayor cantidad de Levax que coloca, casi el 70% de las Levax que están ahí en ese plazo. Y la verdad que tiene mucho que ver con lo que el Banco Central está mirando en el término de inflación. No le gustan los números al Banco Central de inflación, tiene una meta muy clara que está dispuesto a pelear hasta el final, en contra quizá de otra parte del grupo económico que está a favor de bajar las tasas de interés para reactivar la economía, pero el Banco Central está firme con su política monetaria y la verdad que ha renovado prácticamente todo lo que vencía con una tasa altísima del 25,5%. Nuestra posición es que eso no va a durar mucho. Nosotros creemos que esto va a ser por ahí 1 o 2 meses más y me parece que cuando veamos números más bajos de inflación, el Banco Central va a empezar rápidamente a bajar la tasa. Bueno, vamos a seguir hablando de las Levax seguramente el viernes cuando brindemos las recomendaciones de inversión. Ahora vamos a comenzar a responder las consultas que recibimos sobre la situación de las entidades bancarias y con alguna información también adicional de créditos hipotecarios. Mientras vemos información en pantalla de las principales entidades financieras, les cuento que el Banco Central ha decidido simplificar los trámites necesarios para acceder a créditos hipotecarios. Esta noticia se suma también a la baja de impuestos a
a los ingresos brutos para créditos hipotecarios aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, sigue pendiente esta política de facilitar el acceso a las viviendas. El gobierno está apostando muy fuertemente a ello previo a las elecciones. Bueno, cambiamos de tema y en las últimas semanas hubo buenas noticias sobre la evolución de la economía, un fuerte crecimiento de la construcción, también hubo una importante expansión de las importaciones, entre ellas las de bienes de capital y también un freno a la caída de la industria. ¿Se habrá puesto finalmente en marcha la recuperación de la economía? Bueno, Agustina Martínez Bassi conversó con el público sobre este tema. Café Financiero le preguntó a los argentinos si viene percibiendo la recuperación económica que expresan algunas estadísticas y si creen que la misma va a mantenerse en los próximos meses del año. ¿Vienen registrando las mejoras en la economía que demuestran algunas estadísticas? Yo creo que sí, parcialmente sí, en algunas actividades veo que estamos mejor. No, cada vez estamos peores. Mira, yo creo que si bien la mejoría no se ve a corto plazo, con la medida que está tomando el gobierno, los cambios que se ven en la política, puede llevarse una mejoría a lo que es en mediano y largo plazo, así que con mucha fe. Sinceramente no veo, por lo menos para los trabajadores, un mejoramiento en la economía. No veo ninguna recuperación. Yo. No creo que haya recuperación, creo que está estable. ¿Cree que la economía puede mejorar en los próximos meses? Creo y espero que para todos. ¿Por qué? Porque no veo ningún resultado favorable. O sea, en mi caso no. Si se mantiene este modelo, creo que se va o se está tomando la dirección de lo que fue la crisis del 2001 y que con un gran costo social para los sectores más vulnerables. No tengo la certeza, pero mucha gente de mi ámbito tiene buenas perspectivas, así que creo que sí. Si bien el comienzo lento del año hizo corregir a la baja la mayoría de los pronósticos, se coincide en que el crecimiento va a estar este año por encima del 2,5%. Las dudas tienen más que ver hoy con el mediano plazo, Santi. Sí, Ale, hay que ver también en qué sectores se dieron estas alzas, ¿no? Lo de construcción está muy claramente vinculado a los créditos hipotecarios. Hay un boom de créditos hipotecarios ajustados por esta unidad UVA que tiene que ver con eso. Es decir, hay crecimiento puntual en algunos sectores, todavía no se ve algo generalizado de toda la economía. Pero eso se debería ir dando en los próximos meses. Bueno, vamos a completar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, porque el Merval, como ya no es noticia de todas las semanas, va anotando un nuevo récord. Fue el caso de ayer, ¿no, Augusto? Así es, Alejandro, estamos en máximos nuevamente en el mercado argentino, yo diría por una combinación de 2 o 3 factores principalmente. Uno muy relevante que no tiene que ver con el mercado local, si querés, sino que es con lo que pasa a nivel internacional. Vos sabés que Argentina está en revisión para entrar ahora en el índice del Morgan Stanley, que de llegar a confirmarse ahora en junio, Argentina, los países, digamos, o los inversores institucionales que invierten sobre este tipo de países, tienen que poner mucha plata para replicar este índice, con lo cual esto significa un flujo de fondos importantísimo para el mercado argentino. Yo creo que se está adelantando parte de eso. También tuvimos buenos balances en esta temporada de balances que viene ya terminando, buenos números para todas las compañías. YPF particularmente anunció una recompra de acciones muy significativa, de unos 100 millones de pesos, eso le dio un sustento importante. Y diría también los buenos datos de la economía, ¿no? Que hacia adelante generan mejores perspectivas también. Y esta semana me imagino también, Augusto, que ayudó la recuperación del precio del petróleo, ¿no? También tenemos una recuperación del precio del petróleo, nuevamente cercano a los $50, que para el sector petrolero también empujó un poquitito. Muy bien, bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo a una última consulta sobre la situación de una empresa aseguradora. Y mientras compartimos esa información en pantalla, te cuento que el gobierno por decreto autorizó a una empresa de vehículos eléctricos 3 años, 100 millones de dólares de inversión y 300 nuevos puestos de trabajo en una empresa china que operará con una filial local. Bueno, enchufaremos el auto a nuestros interruptores. Cerramos con esta información, este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ricardo López Murphy.
Estamos aquí con la presencia del economista Ricardo López Murphy para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. No, está muy bien. Y como hablábamos en el primer bloque, el Banco Central viene comprando dólares en forma persistente en los últimos días y logró llevar la cotización de la moneda americana a su nivel más alto en los últimos 2 meses, en torno a los 15 pesos con 90. ¿Considerás, Ricardo, acertada la decisión del Banco Central de intentar evitar una mayor apreciación cambiaria, mientras al mismo tiempo intenta reducir la inflación? A ver, 2 cosas ahí. El Banco Central se ha comprometido a llevar las reservas alrededor de 15 puntos del producto, que son algo así como algo más de 90.000 millones de dólares. Eso implica que va a tener que comprar sistemáticamente. A su vez, un régimen de metas de inflación con políticas monetarias necesariamente duras y políticas fiscales laxas implica apreciar el tipo de cambio. A mí me parece que ahí hay una cuestión contradictoria. Exactamente, o sea, claro. La política monetaria dura, antiinflacionaria, y la política fiscal extremadamente laxa generan mucho atraso cambiario. Es decir, el costo de la laxitud fiscal, del alto déficit, es un enorme atraso cambiario. Es decir, es la forma que el sector público superajusta al sector privado. ¿Cómo lo superajusta? Porque reemplaza los dólares que vienen de la producción y de las exportaciones por dólares de deuda. Claro. Por eso cuando uno sigue políticas fiscales muy deficitarias, en realidad lo que hace es trasladar la corrección al sector privado, que ya está muy ajustado. O sea, uno lo castiga al sector más productivo de la economía. Por eso las políticas fiscales laxas yo nunca creí que fueran buenas, y no son buenas en un país que no tiene ahorros. Pero antes de entrar en ese aspecto, de alguna manera el Banco Central no está aceptando esta realidad, ¿no? No, bueno, el Banco Central se ha puesto otra meta más, que hay que financiarla, porque el Banco Central no tiene recursos. O sea, para financiar el déficit coloca deuda propia, además de la que coloca el Tesoro, ¿no? Y para comprar la reserva coloca deuda. Entonces, lo que está haciendo es forzando el mercado de capitales. ¿Esta compra de reservas no tiene en el fondo la intención de evitar la apreciación cambiaria por la cual se está criticando al gobierno? Bueno, la combinación de una política fiscal muy laxa, la política fiscal deficitaria significa apreciación cambiaria. No, pues el Banco Central intenta contrarrestar eso de alguna manera. Bueno, lo que eso obliga es a una colocación de deuda espectacular, porque claro, ¿cómo lo contrarresta? Claro. Colocando deuda doméstica y comprando dólares. No es que los dólares, si los dólares vinieran del superávit fiscal, estaríamos todos contentos. Vienen de más deuda. Claro. Ese es el problema. Pero yo creo que la cuestión crucial es que nuestra sociedad y el gobierno y el liderazgo de nuestro, digamos, yo no comparto esas opiniones, pero no, creen que las políticas deficitarias son convenientes. Y yo creo que no hay nada más inconveniente para un país como nosotros que tener déficit. El déficit come los ahorros, impide la capitalización y atrasa el tipo de cambio. Todas cosas que nos hacen daño en el empleo, en la inversión, en el crecimiento. Ahora, en vez de reducir el déficit, el gobierno optó por un camino más gradual y en esa transición tomar deuda. Y la justificación a eso es que el endeudamiento de Argentina es bajo, por lo menos con el sector privado. ¿Coincidís con esa visión de que la deuda todavía no es un problema en la Argentina o pensás que a este ritmo va a ser un problema pronto? Yo creo que la Argentina no se endeudó, no por mérito propio, sino porque no le prestaban. Yo en general tiendo a creer que la deuda produce daño. ¿Por qué produce daño? Porque genera una falsa sensación de riqueza. La idea que la gente se da cuenta que hay impuestos futuros detrás de la deuda no es tan fácil de asimilar. Entonces, a mí me parece que la deuda hace daño acá,
en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, creo que la época que más creció Estados Unidos fue en la época de Clinton, donde había superávit fiscal. O sea, yo le veo un enorme mérito al superávit fiscal, porque es una forma que el Estado devuelve recursos a la inversión privada. Esa es una cosa que genera empleo, productividad, progreso. Nunca lo hemos entendido. Así que yo he llevado 40 años diciendo esto, no hay caso. Pero Ricardo, ¿no ves la deuda como un medio para ir corrigiendo el enorme déficit fiscal que hay en forma gradual, de manera tal de hacerlo más viable políticamente esa corrección? Bueno, ahí viene el tema. Es decir, esa es una explicación distinta a la que ha usado el gobierno. El gobierno no ha dicho que es por debilidad política, ha dicho que le conviene. Yo discuto la hipótesis. Ahora vamos a la tuya. Si de verdad la debilidad es que le estamos corriendo la arruga y el problema más adelante, la pregunta es, ¿por qué va a ser más fuerte el gobierno más adelante? Bueno, eso, la única explicación es que en las elecciones le va a ir mucho mejor que la última. Yo no estoy seguro que eso sea cierto, no estoy seguro que eso responda a un dato de la realidad. Yo creo que responde a una cuestión cultural. Gran culpa de los economistas que no entienden el daño que hace la deuda. Es decir, yo le adjudico mucha responsabilidad a la profesión. O sea, cuando se discutió esto de la deuda, muchos años atrás, después de David Ricardo, el argumento de Keynes para hacer deuda era porque sobraba el ahorro. Claro. Nunca en nuestro país sobró. Nunca sobró. Nosotros tenemos un déficit en cuenta corriente enorme. Estamos usando mucho ahorro externo. Entonces, el argumento que Keynes usó, que en su momento, que tenía una lógica, por ejemplo, es una lógica razonable para Japón. En Japón hay un exceso de ahorro, porque los japoneses lo único que piensan es en la vejez y ahorran también, para la vejez. Entonces hay un exceso de ahorro. Nosotros nunca tuvimos exceso de ahorro. Entonces, yo creo que el problema no es político, es cultural. El día que la gente se dé cuenta que la deuda lo mata, le mata el empleo, le mata la competitividad, le mata la productividad, le arruina la vida a los hijos, ese día cambió. Ahora, hay también una cuestión de justicia, ¿no? Que por ejemplo la Argentina tiene un déficit de infraestructura muy grande y no es muy justo que a un puente que se va a usar en muchas generaciones lo pague solamente una generación con impuestos hoy, ¿no? Para eso uno va transfiriendo recursos a lo largo de muchos años. Ese punto yo lo he discutido mucho, ese era un gran punto que arguía Domingo Cavallo. Domingo Cavallo decía... Gracias por la comparación, Ricardo. No, pero lo decía con información y con seriedad académica. Él decía, yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista, pero él decía, vamos a tener, no solo lo pagan varias generaciones, sino él decía, como vamos a progresar, vamos a ser más ricos en el futuro, no es justo que ahora que somos pobres ahorremos para quienes son más ricos. Mi contraargumento, que ha sido de siempre, es que las generaciones valiosas de una sociedad transfieren riqueza a las generaciones que siguen. Mis abuelos trabajaron bárbaramente, mis padres trabajaron bárbaramente, y yo trabajé toda mi vida para que mis hijos tuvieran mejor educación, más calificación, más preparación. A mí me parece que una sociedad sana es aquella que lega una herencia positiva. Ahora, si yo creo que mis hijos van a ser mucho más ricos y me quiero comer parte de la riqueza, y bueno, probablemente haga eso, no es mi punto de vista. Muchas gracias, Ricardo. Nos vamos entonces con las reflexiones de Ricardo López Murphy sobre un tema realmente crucial para los próximos años. Cómo debemos afrontar el enorme déficit fiscal que existe y qué solución le tenemos que dar a este problema. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.